Ahí vamos. Me encanta, ahí está, fantástico. Y lo otro que me voy a buscar un punterín, a ver si tengo. Bueno, perdí el puntero, cuando lo encuentre. Creo, Noé, que en el margen inferior izquierdo hay como un pincelito. Claro, es que este simpático me lo sacó, me puso el de anotar, digamos, pero no el de... Ah, Bueno, no importa. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Total, tengo... ahí ustedes ven mi mouse. sí. Sí. Perfecto, lo uso de puntero. Bueno, vamos a iniciar. La charla de hoy va a ser sobre interfaces. Para mí es una de las charlas que son como troncales de alguna manera y dan la posibilidad de que uno pueda abrir muchos temas a la vez, con lo cual vamos a tratar de darle una mirada desde la interfaz. Digo, nosotros vamos a tocar los temas como por ejemplo de aerosol terapia o la entrega de aerosoles, pero es un tema muy extenso lo que es la aerosol terapia, como para que nos metamos hoy en una única charla a desarrollarlo todo. Entonces, hoy vamos a hablar de la definición de lo que es una interfaz, los componentes de una interfaz, el circuito, la vía aérea artificial, las humidificaciones, la entrega de aerosoles, los sistemas de filtrados para virus y bacterias, y los sistemas de aspiración, el cerrado y el abierto, por sobre todo el cerrado, y los sensores de dióxido de carbono. Bueno, una interfaz es una conexión, básicamente, que puede ser física y funcional, ambas, entre dos aparatos o sistemas independientes. En lo que sería la ventilación mecánica, es la conexión, son los intermediarios entre el paciente y el ventilador, ¿sí? Y estos intermediarios, estas interfaz, van a modificar en mayor o menor medida las variables ventilatorias, lo que nosotros intentamos proveerle a nuestro paciente. Digo intentamos porque no siempre nos sale lo que nos proponemos, ¿no? Es de la teoría a la práctica. Bien, espérenme que voy a correr aquí mi imagen, así les puedo señalar a ustedes. Perfecto. Van a ver qué tenemos. Entonces, dentro de los componentes, partiendo del respirador, encontramos los filtros, ¿sí? Para virus y bacterias, el circuito ventilatorio, del que vamos a hablar ahora en un cachitín, los dispositivos para entrega de aerosol, acá hay una aerocámara, pero bien podría haber un nebulizador, el tipo de humidificación, acá hay una HME, podría haber más cercano y próximo al equipo un sistema de humidificación activa, la vía aérea artificial y el sistema de aspiración cerrada en este caso. Párenme las veces que quieran, porque soy media apuradita yo. Cuando hablamos del circuito ventilatorio vamos a hablar de dos componentes muy importantes, o formas teóricas de dividirlos para facilitar la comprensión. Por un lado va a estar lo que vamos a llamar el volumen compresible, que va a ser todo lo que se encuentre desde el ventilador hasta la I, ¿sí? Que van a tener que ver con los humidificadores activos, con los filtros, perdón que me fui una más, las trampas de agua, el nebulizador, si lo tenemos ahí, la cámara espaciadora para aerosol terapia con MDI, y de la I en adelante vamos a llamarlo espacio muerto, y va a estar comprendido por los HME, ¿sí? O los CHC, ya me mareé, el paciente y todos los conectores, incluyendo la aspiración cerrada. El catéter de mount, todo lo que le pongamos entre medio de la I y el paciente va a ser espacio muerto, ¿sí? Cuando hablamos de volumen compresible, vamos a hablar de un volumen que nosotros podemos sustituir rápidamente, que podemos calcular y que los equipos de tercera generación, los ventiladores que usamos habitualmente, lo compensan. Entonces, lo evalúan en el test inicial y lo compensan. ¿Qué pasa y qué recomendación hay? Hay que hacer el autotest inicial del equipo con la tubuladura que vamos a usar y con los dispositivos que vamos a utilizar para que pueda ser fácilmente calculable. Y cada vez que se modifique el circuito, por ejemplo, yo ventilo un paciente con un HME y después, porque tiene demasiadas secreciones o porque el paciente requiere una ventilación protectiva, decido ponerle humidificación activa, debo nuevamente realizar el autotest o setear en los equipos que me lo permiten la incorporación de este nuevo dispositivo. ¿Para qué? Para que lo calcule, ¿sí? Porque son grandes volúmenes a veces y en una ventilación protectiva, por ejemplo, los 200 mililitros aproximados que puedo utilizar una humidificación activa, espérenme que se me está acabando la batería. En una humidificación activa, si yo no lo calculo y no lo compenso, imagínense en una paciente como teníamos en cama 2, que tenía un volumen aproximado, perdón,
un BT de 6 mililitros de 240 mililitros y le robo 200 con la humidificación activa, está bastante complicada la señora si no se lo vuelvo a setear, ¿eh? Le quedan nada más que 40 para ventilar. Con lo cual son cosas que parecen sonsas y que a veces no tenemos muy en cuenta en la práctica o nos olvidamos de comentar los kinesiólogos, pero es algo que tenemos que hacer y es sumamente importante. ¿Qué va a hacer si yo no genero esto de hacer el autotest, de no incorporar los nuevos elementos? Que me va a aumentar el espacio muerto, porque es un espacio que no va a estar ventilando ni compensando por esa ventilación, y va a disminuir de esa manera la ventilación alveolar efectiva. Por eso es sumamente importante. Y porque por otro lado me va a aumentar la autopip en el paciente y también la presión meseta o plató. Entonces, cuando yo quiero evaluar la mecánica ventilatoria de este paciente, me va a dar un valor que no es real. ¿Y qué va a pasar con este valor que no va a ser real? Que yo, por ejemplo, capaz que a este paciente, tengo dos personas que no conozco, perdón. Usim, ¿sí? Tengo a Nayara Borracer, ¿la conocen? Como para entrar al chat. Y a Joaquín Mesina. ¿Alguien los conoce? No, bueno. No, Sí, yo no sé si será algún novio, novia, alguna cuenta de alguien que bueno, esté entrando con otro nombre, digo. les facilito la entrada, cualquier cosa me avisan. Sí, todos se dieron cuenta que era una muy buena clase y bueno, acá se está está. lleno. Bueno, ¿qué situación nos pasa entonces? Que les contaba, que si yo no calculo y no vuelvo a compensar estos volúmenes, también me va a alterar las mediciones mecánicas del paciente. Entonces me va a dar una falsa valoración de este paciente y el problema va a ser que voy a tener una plató, por ejemplo, mayor de la esperada y entonces voy a hacer una ventilación protectiva con otros valores o descuidando la estrategia que podría mejorar, ¿sí? Eso en cuanto al volumen compresible, es súper importante tenerlo en cuenta, calcularlo y recalcularlo cada vez que el equipo sufra las modificaciones en la interfaz. Y el espacio muerto es el que siempre hablamos, que es el que no realiza el intercambio gaseoso. El sistema de humidificación pasiva, como el HME, generalmente tiene un volumen de 60 mililitros, hay que ver la marca de cada uno, 50, 60, hay que verlo. El sistema de aspiración cerrada tiene 7 mililitros que le incorporamos de espacio muerto. El coarrugado, 20 mililitros, o lo que llamaríamos catéter de Mount, con lo cual imagínense que ya le estamos robando al paciente 87 mililitros. Volviendo al ejemplo de la paciente de cama 2 de USIM, que la señora tenía una ventilación a 6 mililitros kilo de 250, ¿sí?, mililitros, si yo ya le estoy sacando 87, la estoy dejando en un nivel de ventilación muy por debajo de lo requerido para esta paciente, y por eso también me puede pasar que esta paciente estuviera hipercápnica, ¿sí? Entonces yo, para poder descontar estas dudas que me generan el estado ácido base o la ventilación que le estoy dando, tengo que adecuadamente calcular estos volúmenes y compensarlos. ¿Cómo podría compensarlos? Por ejemplo, sabiendo que voy a tener tantos mililitros de espacio muerto, aumentando el volumen minuto. ¿Qué problema tenemos acá? Que si aumento el volumen minuto con el BT, con los mililitros kilo, va a hacer que me aumente mucho la plató. Entonces, una manera de hacerlo, una recomendación para hacerlo, es aumentar la frecuencia respiratoria. Hasta acá vamos. Yo sé que es mucha la información y voy un toque rápido, pero me avisan, ¿eh? ¿Qué puede pasar con los equipos? Que algunos no calculen el volumen compresible. Si bien la mayoría de los respiradores que tenemos en el HOSPI lo hacen, por la dificultad que estamos teniendo últimamente en tener respiradores, estamos teniendo respiradores cada vez más antiguos, ¿sí? Cada vez más viejitos, que están en un depósito, que no se utilizan. Entonces, llegado el caso que el respirador no me calcule el volumen compresible, yo puedo calcularlo. Existe una fórmula sencilla y va a tener que ver con un valor que es el de la compliance del circuito. En general los circuitos tienen una compliance de 2,5 a 3,5 centímetros de agua. De todas maneras, viene la especificación en el paquete, ¿sí? Ahí se puede leer y tiene la especificación de del valor que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos la compliance del circuito, por ejemplo, en el ejemplo que les puse acá abajo es de 2,5 mililitros por centímetro de agua, y eso lo vamos a multiplicar por una diferencia, la Pimax menos la PIP que le seteé al paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si mi circuito fuera de 2,5, la Pimax del paciente de 35 y la PIP de 8, el volumen compresible que yo debo
calcular, perdón, que me fui, calcular va a ser de 67,5 mililitros, ¿sí? Entonces, a mi BT corregido, le tengo que sumar a esos 450, por ejemplo, de mi paciente, 67,5 mililitros más, ¿sí? ¿Se entiende? Esperen que la tengo las chicas. A ver. No sé si pudieron entrar. Jimé que me estaba pidiendo, perdón que pare un cachitín. Ahí está, sí, genial. Bárbaro. Ahí estamos, ¿no? Que se nos Gracias, porque entraban y salían, yo las veía y... Se ríe es que lo Carlita dejé atrás. Arturo manejándolo. Y... Todo no se puede, todo no se puede. Bueno. Gracias. Por favor. Bien, seguimos entonces. ¿Sí? Entonces, existe una manera de calcular este volumen compresible y lo ideal es que lo hagamos con el equipo, los equipos que nos lo permiten hacer, y aquellos que no, que lo calculemos nosotros, porque sí es muy importante tener este valor. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí voy bien? Bien. Habíamos dicho que además de el circuito que tenemos en el equipo, tenemos la vía aérea artificial. También nosotros podríamos hablar de las máscaras de BNI, en este caso no lo vamos a hacer para no extendernos de más y lo vamos a introducir en la clase de BNI, el tema de los mililitros y valores de compensar, así no nos extendemos demasiado. El tubo endotraqueal, lo conocemos todos, tiene un conector universal, la numeración, súper importante para ver dónde está fijo, ¿sí? Para que no se desplace. Después lo que tenemos es el valor que tiene del diámetro interno, y en los que tienen un diámetro interno menor a 6, tienen también el diámetro externo. Lo que vamos a encontrar es que tiene una línea radiopaca, que ya todos conocemos, el balón de neumoclusión, el ángulo, ¿sí? En bisel, y el balón o piloto o testigo, que le decimos nosotros. Y acá van a ver que hay un orificio más, que en este caso es un modelo de tubo orotraqueal, que lo que facilita es que si por algún motivo se tapa el extremo final, el ángulo en bisel, este orificio, que no sé si se puede apreciar bien acá en esta imagen, en la que viene se aprecia mejor, nos va a permitir que tenga ventilación de igual manera y disminuya así las dificultades de tener un tubo tapizado o tapado. Bien, dentro de lo que son los tubos orotraqueales hay un montón de modelos. ¿Se ven ahí más o menos? Tenemos el tradicional del unilumen, ¿sí? Que es el que usamos habitualmente. El mismo, pero tipo Murphy, que es el que tiene este orificio que les contaba antes. ¿Pueden ver mi cursor ahí? Háganme... ¿Se ve? Genial. ¿Qué es esto para prevenir el taponamiento? Después tenemos dispositivos de doble lumen, en este caso pueden ser izquierdos o derechos, o dispositivos de bloqueo bronquial, que se utilizan en otro tipo de cirugías que tienen que ver con bloquear justamente un bronquio y poder trabajar con el resto, o para cirugías de lavado, incluso algunos para ventilación diferida, digamos, de una forma para un pulmón y de una forma para el otro. Nosotros en el hospital estos no los usamos, pero bueno, existen y está bueno que los conozcamos. Después están los tubos preformados, que son los orales o nasales, ¿sí? Nosotros los nasales los vemos cuando son las cirugías de maxilo, a pesar de que la última vino con un espiralado. Y los tubos, como los espiralados, que es el que teníamos los otros días, con un diámetro muy chiquitito para el paciente de cama 3, que tienen beneficios porque evitan el colapso, pero por el otro lado estos tubos tienen una dificultad, que no tienen memoria, entonces en algún momento cuando se deforman no vuelven a su forma inicial, y esto dificulta a veces el acceso a ese tubo, como por ejemplo para la aspiración y demás cuando se acoda, por ejemplo. Y tiene que estar poco tiempo en la vía aérea porque pierde su capacidad. Hay tubos endotraqueales resistentes al láser, tubos con puertos adicionales, que son puertos para medicación, como por ejemplo en casos de emergencia cuando hay un paro cardiorrespiratorio y no se logró encontrar una vía. Estos tubos, el otro día que hablábamos con Jimé de una situación similar, estos tubos hay que tenerlos en disposición, lo que permiten es pasar la medicación por esos catéteres, con lo cual están buenísimos en una sala de emergencia, pero bueno, no sé el costo que estarían teniendo los muchachos. Y después tenemos tubos como son para prevenir la neumonía, o la neumonía asociada a la ventilación mecánica o a la vía aérea, para ser más específicos, que pueden ser... Perdón, una pregunta. ¿No se puede pasar por el tubo? Si no tenés ese tubo de doble
de doble puerto. ¿Vos no podés pasar medicación por el tubo igual? Para Se los... me colgó. Hola. Hola, Car, ¿me escuchás ahí? Sí, sí. Sí, pasás la medicación, pero la pasás por el tubo directamente y no por el catéter que va Claro, directamente a pero la por eso. mucosa. Ah, Car, eras que vos estabas contando. Sí, no va a ir a la mucosa directamente. Ok, ¿Sí? bueno. Se pasa Gracias. igual, pero es un tubo que está pensado para esa medicación, para que no se obstruya, Claro. para que pueda pasar la medicación sin dificultad. Sí, va a ver. Después hay con aspiración subglótica, ¿sí? Que son los que decíamos para prevenir la neumonía, con un balón de poliuretano o con el balón de presión constante, que tienen que ver con las formas y los materiales, son los valores más cónicos, y con los antibacterianos. De todos estos tubos, la evidencia no marca un beneficio, un costo-beneficio mayor que todas las medidas abocadas a la prevención de la neumonía. Con lo cual, si uno tiene que hacer una recomendación, estos tubos, si son muy caros, la verdad que no tienen mayor evidencia, excepto el de aspiración subglótica, que tiene una contra bastante importante, que es la aspiración permanente, con lo cual tampoco tiene un beneficio mayor. Uno hace la aspiración por el lago y todas las medidas de prevención de la neumonía y evita un costo mayor. Pero bueno, que están y existen, como los resistentes al láser, sumamente llamativos, pero tiene que ver con un material con que no se prenda fuego justamente el tubo cuando están haciendo las cirugías láser. ¿Sí? Sigo. Ustedes párenme cuando necesitan. De estos tubos orotraqueales, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que tiene un espacio muerto, ¿sí? Pero que ese espacio muerto uno podría pensar que es superior al espacio muerto estratorácico, ¿sí? Que tiene el ser humano sin vía aérea artificial. La realidad es que no, que el espacio muerto que genera el tubo es un espacio muerto menor, ¿sí? Con lo cual tendría mayor ventilación alveolar porque esa ventilación termina siendo más efectiva y se va al volumen alveolar efectivo. Entonces, por ejemplo, para un tubo número 8, ¿sí? Multiplicamos pi por radio al cuadrado por la longitud del tubo y nos da que el espacio muerto es de 12,6 mililitros contra los 70-75 mililitros de un adulto normal en su vía extratorácica. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tubo? Que si bien no tiene un gran espacio muerto, al contrario, tiene menor espacio muerto, lo que sí tiene es una gran resistencia. ¿Sí? La vía aérea superior genera un 50% de la resistencia si la cuantificamos desde el nivel de la nariz y un 80% cuando la respiración o el aire ingresa por la boca, ¿sí? Del total del sistema respiratorio. El tubo orotraqueal, a pesar de que facilita el espacio muerto, sí lo que tiene es que aumenta hasta un 80% la resistencia en la vía aérea. ¿Sí? Con lo cual, esta resistencia es a tener en cuenta. Imagínense que si este tubo disminuye su espacio muerto, que acá disminuye su radio, que es lo que vamos a ver en esta filmina, esa resistencia se ve aumentada. La resistencia, ¿se acuerdan la fórmula de Poiseuille? 8 por longitud por viscosidad, sobre pi por radio al cuadrado. Decimos nosotros que es el radio, al ser inversamente proporcional a la resistencia, es quien domina esta ecuación. A menor radio, mayor resistencia. Esto es en un flujo laminar. ¿Sí? Cuando el flujo es un flujo turbulento, un alto flujo turbulento, el radio se multiplica por 5, se le va a la quinta, con lo cual la resistencia es mucho mayor. En este estudio lo que se encontró, yo les voy poniendo todo abajo la bibliografía, igual después la dejo en la compu de la UCIM, hay un montón, yo elegí algunos artículos para que no se haga tan extenso. ¿Qué notamos? Que cuando nosotros comparamos los tubos con un flujo bajo, un flujo laminar entre 5 y 10 mililitros de volumen minuto, litros minuto, perdón, no hay mayores diferencias en cuanto a la resistencia o a los joules, al trabajo respiratorio que debe realizarse. Se ve acá es el trabajo respiratorio en las ordenadas y en las abscisas vamos a ver los litros por minuto. Pero sí, cuando nosotros empezamos a tener una ventilación de mayor a 15 litros minuto, o entre 10 y 15, comienza a verse un aumento de la resistencia bastante marcado, más litros, más marcada esa resistencia, sobre todo cuando hablamos de tubos de 7 hacia abajo, de menor diámetro. ¿Sí? El 7 es como el que marca la gran diferencia. Un tubo número 6 tiene una resistencia sumamente aumentada, por eso cuando llegó el chico de cama 3 el otro día con un tubo 6,5, se me abrieron los ojos como diciendo, pobre muchacho está respirando con una pajita abajo del mar, ¿no? Porque entre el volumen minuto que necesitaba
y la resistencia por el diámetro tan pequeño del tubo hacían que su respiración requiriera mayor trabajo, mayor esfuerzo, mayor disconfort, ¿sí? Cuando le sacamos y lo ventilamos, o quiere intentar ventilar solito por ese tubo. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta de los tubos? Es la posición de los tubos, en varias cuestiones de la posición de los tubos. Por un lado, vamos a chequear la ubicación. El tubo tiene que estar colocado a 4 centímetros de la carina, ¿sí? ¿Por qué? Para que permita en una posición neutral estar normoposicionado, pero en una posición de flexión, que muchas veces ubicamos a los pacientes, los acomodamos, los cambiamos, no se produzca una intubación selectiva. Muchas veces estas cosas no las tenemos en cuenta y esta interfaz lo que genera es que aumente la resistencia, haga pared, haya ventilación selectiva, y este paciente no pueda ventilar adecuadamente en su ventilación alveolar y nos descalibre todo el setting ventilatorio y toda la estrategia ventilatoria que teníamos pensada, simplemente porque le pusimos una almohadita de más, porque hicimos una intubación selectiva y no chequeamos esta situación. Entonces, son cosas que parecen sonzas, pero que a la hora de la práctica diaria hay que estar atento a estos pequeños grandes detalles. Por el otro lado tenemos la extensión, que cuando realizamos una extensión en un paciente, el tubo también se desplaza, y lo que puede generar es la extubación, ¿sí? No deseada, por supuesto, en este caso. Entonces, si bien hay fórmulas para chequear, que ahora les voy a contar, creo que se las puse acá, lo importante es chequear con rayos X, que siempre esté alineado para evitar las lesiones de las mucosas, ¿sí? De las comisuras labiales, y tener en cuenta algo que últimamente a nosotros nos está pasando particularmente, que nosotros no tenemos para sujetar las tubuladuras. Entonces los pacientes están con la tubuladura todo el tiempo traccionada. Nos pasa para las tráqueos y nos pasa para los tubos enteros. ¿Qué hace esto? Que nos lleve a mayor riesgo para la autoextubación, que haga pared, que lastime la mucosa, cosa que no queremos porque lesiona al paciente y después tenemos los problemas que tenemos en las vías aéreas por lesión del tubo endotraqueal o la tráqueo, que no tiene que ver por el tiempo tal vez, sino por el posicionamiento. Otra cosa muy importante es el balón de neumotaponamiento. Nosotros en el hospital tampoco estamos teníamos hecho uno caserito, que es para poder medir la presión, se nos perdió, tenemos que conseguir otro. Necesitamos que los balones de neumotaponamiento, medidos a través del balón testigo o piloto, tengan una presión entre 20 y 25 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque es la presión que nos permiten los capilares traqueales, ¿sí? Si yo tengo una presión de menor de 20 centímetros de agua, seguro hay microaspiración. Ya no hay dudas, esto está clarito para todo el mundo, incluyendo para nosotros. En cambio, si tenemos una presión por encima de 25, lo que sabemos es que se va a lesionar la mucosa por esto que hablamos de los capilares traqueales, que lo que va a generar es una isquemia en el tejido y todas las lesiones que van acompañadas después. Ahora, ¿mido el balón una sola vez al día? No. El balón tiene que tener una medición diaria de por lo menos entre 3 y 4 veces diarias, y tiene que medirse cada vez que uno cambia la condición del paciente. Si yo roto un paciente, lo tengo que volver a medir. Si lo siento, lo tengo que volver a medir. Si lo acuesto, lo tengo que volver a medir. Esas serían cosas de la buena práctica que, como nosotros no estamos pudiendo medir porque no tenemos el dispositivo, se nos está pasando. Y se nos estarían pasando seguramente alguna microaspiración o alguna presión sobreelevada de este balón. Medir con la mano en el 70% de los casos da error, con lo cual la verdad es que el ojímetro en este caso no estaría funcionando. Tenemos que implementar como una de las medidas, conseguir para medir. Así que si vamos anotándolo, una nota mental, hagamos uno caserito porque se nos está complicando. Bueno, entonces, ¿qué complicaciones podemos tener los tubos orotraqueales de esta interfaz tan común para nosotros? Por un lado, la herniación del balón, ¿sí? El balón de neumotaponamiento, por el tiempo, por la mala calidad, por lo que fuera, puede generar una herniación y un aumento de la presión, por ejemplo, de la presión pico. Entonces, si yo tengo un aumento de la presión pico, lo primero que voy a pensar es descartar las cuestiones que puedan tener que ver con las interfaces, ¿sí? La deformación de los tubos espiralados, esto que les contaba antes, cuando están con un uso prolongado, cuando se acodan. Perdónenme que tengo el cartelito, fantástico. La lesión de la mucosa, por lo que les contaba antes, por la aspiración continua con los que tienen el catéter de aspiración, por la tracción, por el valor sobreinflado. Puede ocurrir que tenga pinchaduras en el balón y con eso tengamos lindas fugas que ya nos han pasado. Puede ser que se queme o se incendie, habíamos dicho, con los láser.
y los de doble lumen que se tapen y de esta manera aumenten la presión y aumenten la PIB. Digamos, no existe un tubo endotraqueal fantástico y fascinante que nos dure de por vida, necesitamos el chequeo constante del material y por sobre todas las cosas de la posición y del valor de neumotamponamiento, perdón. Párenme cuando quieran, ¿eh? Tráqueo, me encanta este dibujo de tráqueo, me parece súper gráfico, por eso se las puse la imagen. Qué difícil últimamente que consigamos esta situación, ¿no? El neumotaponamiento. Venimos con vías aéreas que vienen con mucha fuga. Será por eso que puse la imagen, porque la vengo sufriendo. ¿Qué ventajas uno podría decir que tiene tener una traqueostomía versus un tubo endotraqueal? Más allá de que se ponen en distintos momentos, digamos, un primer abordaje de la vía aérea va a ser con el tubo endotraqueal, excepto pacientes quemados con la vía aérea y algunas condiciones particulares. Pero lo primero que observamos es el tubo endotraqueal. Cuando pasamos a las tráqueas, la tráquea tiene cierta ventaja, por un lado, tiene 20 mililitros menos en el mismo diámetro interno de espacio muerto que el tubo orotraqueal, aunque la verdad que es despreciable, eso es mínimo para digamos, el proceso de weaning o de desvinculación de la ventilación mecánica, pero es un dato. Tienen menor resistencia y con eso dan menor trabajo, son más cortas habitualmente el trayecto que tienen y menos mililitros, por eso también tienen menos resistencia. Tienen menor riesgo de ulceración laringea porque tienen menor superficie de donde se depositan, ¿sí? Y existen varios modelos con varias curvaturas, que ahora las vamos a ver, que nos permiten también acomodar a la característica del cuello del paciente, no tanto así los tubos orotraqueales. Lo que nos permiten es mayor nutrición, movilidad y comunicación para este paciente, le dan mayor confort, por esto que se puede mover sin miedo a extubarse, sin que nosotros le digamos, te vas a extubar, quédate quieto, por favor, atarle la tubuladura, ¿no? Favorece el crimen de secreciones y además permite que el paciente se vaya de la UTI y se vaya de la UCIM también, ¿no? Que vaya a la sala. Cánulas. Hay un montón de dispositivos o de cánulas que podemos usar. Tenemos las convencionales, que tienen balón de neumotaponamiento y también tienen su piloto testigo, con puerto de aspiración subglótica. El puerto de aspiración subglótica se utiliza, obviamente, para la aspiración de secreciones en este lago, pero también existen otros que son un poquito más proximales, no sé si ven ahí mi cursor, que lo que facilita, es, están diseñados más específicamente para darle aire comprimido y facilitar la fonación, ¿sí? Nosotros los que usamos son más que todo este modelo, que es bien distal la cánula de puerto subglótico. Acá están los que yo les decía, los balones angulados o curvados. ¿Se nota acá la curvita? El angulado lo que va a hacer es que la pared posterior de la tráquea no tenga contacto con el tubo. Mientras que los curvados, ¿sí?, pueden hacer más pared. ¿Por qué? Porque si ustedes se lo piensan en los pacientes como los tenemos nosotros, piensen que nosotros tenemos acá, se me fue el cursor, acá. Tenemos acá conectada la tubuladura. ¿Qué hacemos con la tubuladura? Le pesa al paciente, asciende el extremo, hace más contacto, lesiona la mucosa y aparte hace el efecto de pared, ¿sí? Con este tenemos un poquito más de margen porque es angulado justamente y nos da que esa tracción y todo eso, si bien también es mucha tracción, va a generar lesión en la pared, nos da un poco más de margen por la posición que tiene. Después tenemos los RASH, que serían los mismos que el Aurinco, que son los que tienen, son autoajustables, ¿sí? Este lo que nos permite es que la rama horizontal para pacientes con un mayor tejido adiposo, mayor obesos y demás, podamos regular la rama horizontal. La verdad que son muy buenos, de hecho antes teníamos los RASH y andaban muy bien, tenemos las malas experiencias últimamente con las Aurinco. En favor de las Aurinco voy a decir que como nosotros estamos resterilizando algunos de los materiales, ese podría ser uno de los factores que el material ceda y se rompa, ¿eh? No todo culpa del pobre fabricante. También tenemos los espiralados, al igual que para los tubos orotraqueales o endotraqueales, existen para las tráqueos, yo no utilicé ni vi nunca, y los de metal, que uno creería que son de otra época, que sí lo son, yo los he visto en el Ferrer con pacientes del interior, que algunos todavía tienen tráqueos metálicas, y estas tráqueos metálicas tienen la posibilidad incluso de fonación, ¿sí? Una fenestra que permite la fonación. Ahora vamos a hablar de la fonación y de las cánulas. Tenemos también cánulas sin balón, del estilo Bielsaski, ¿sí?, que tiene una endocánula.
Esa endocánula lo que permite es que el paciente tenga una higiene más simple del material, retira la endocánula, la lava y la volvemos a introducir. Y también están los tipo Bielsaski con fenestras que nos permiten facilitar la fonación al paciente cuando tenemos una endocánula con una fenestra mayor, y cuando no va a trabajar con fonación, se le pone la endocánula que ocluye las fenestras. ¿Sí? ¿Se ve ahí? A ver si tengo en la otra imagen. Acá se ve un poquito mejor las fenestras. ¿Sí? Con la endocánula uno ocluye las fenestras, esta endocánula es completa, no tiene ninguna fenestra. Sin la endocánula facilita las fenestras. ¿Sí? Esta tiene fenestras y tapón de balón de neumotaponamiento. Nosotros en el hospital estos no tenemos, sí tenemos como las de tipo Bielsaski, pero de estos no. Y los otros elementos que utilizamos dentro de lo que sería la vía aérea o los dispositivos son las válvulas de fonación. Hay de varios modelos, hay un montón, tenemos las que podemos, en general tenemos de estas. Y las Bielsaski son más de este estilo, las que tienen camisa, ¿sí? En general. Que solíamos tener, ahora se perdieron. Y ese es el tapón. Nosotros tenemos los taponcitos naranjas, pero básicamente lo que hacen es cerrar la cánula de traqueostomía y permitir que el pasaje de aire sea hacia la vía aérea superior, ¿sí? O a través de las fenestras, si yo decido que así sea, o pericánula desinflando el balón de neumotaponamiento. Súper importante. Antes de hacer esa maniobra, yo lo que tengo que hacer es asegurarme que el lago, que las secreciones que se encuentran en la boca y en el lago orofaringio, aspirarlas y retirarlas para que no sucedan las microaspiraciones o grandes aspiraciones. Son detalles que por ahí nosotros los kinesiólogos los tenemos como muy en la hora de la práctica, muy arraigados a nuestra forma de trabajo, pero quienes no están acostumbrados, si quieren hacer una prueba y algunos días por ahí no hay kine, es ideal que antes de desinflar un balón aspiremos el lago. Si tenemos la cánula con puerto subglótico, mucho mejor, y si no, tenemos que hacerlo con la sondita, pero hay que hacerlo, ¿sí? Para evitar la microaspiración. ¿Cuál es la diferencia de poner el tapón o poner la válvula? La válvula es unidireccional, le permite la entrada de aire, ¿sí? Para que el paciente pueda fonar, y lo que va a hacer es que permite que entre y salga el aire también por vía aérea superior, ¿sí? Tiene los dos dispositivos para trabajar con el aire. ¿Cuándo las usamos? En general cuando los pacientes no toleran el tapón. ¿Sí? Cuando nosotros buscamos que nuestro paciente le ponemos un tapón y no lo tolera porque, por ejemplo, tiene un diámetro de cánula demasiado grande y no permite el pericánula, ¿sí? El pasaje pericánula, vía aérea superior, por ejemplo, tiene cánula número 9 y escuchamos un sonido como estridor cuando desinflamos el balón de neumotaponamiento, y cuando lo ocluimos no pasa el aire, el paciente siente disconfort, disnea, puede caer la saturación incluso y demás, optamos por colocar una válvula para ver si con eso sí tolera, y nos da una idea que podría ser que disminuyendo el diámetro de la cánula obtengamos un flujo pericánula que nos permita volver a colocar el balón. Por eso hacemos los cambios de cánula, que es una de las cuestiones que hacemos habitualmente y últimamente más, porque vienen poniendo cánulas de diámetros bastante amplios, 9, 10, ¿no? Que no es lo ideal. Si bien no hay un número estricto para las cánulas, y va a depender de la vía aérea de cada paciente, poner una cánula demasiado grande, obviamente que compromete el tejido, no permite el pasaje de aire, no permite la fonación y no permite la desvinculación o los procesos después de decanulación de manera fácil y sencilla. Y por otro lado, cuando las cánulas son demasiado pequeñas, la fuga es tan grande que cuando queremos ventilar a estos pacientes necesitamos inflar por demás el balón de neumotaponamiento, el testigo, y también terminamos lesionando la mucosa en el caso en el que podemos ventilar sin demasiada fuga, ¿no? Si no, en cualquiera de los casos hay que cambiar el diámetro de la cánula. Otra vedette que últimamente venimos conociendo y que lo tenemos por los pacientes que han tenido lesiones graves de la vía aérea son los Montgomery, ¿sí? De silicona, son estos tubos en T, se ponen en el paciente, se recortan para que cada paciente pueda tener la longitud que necesita en ese momento, y tratamos de que, cuando lo colocan, se trata de que el largo no lastime o no toque las cuerdas vocales, ¿sí? Primero porque da una tos persistente, irritativa y molesta, y segundo porque no permite la deglución, la elevación, ni nada. Cuando es una emergencia, este dispositivo no permite la ventilación de los pacientes. Cuando hay una emergencia hay que retirarlo, hay que hacer mucha fuerza para retirarlo y colocar una vía aérea artificial, ya sea una nueva tráqueo o un tubo
orotraqueal. Bien, complicaciones de las tráqueos, ¿sí? Así como tenemos las lesiones de la mucosa, vamos a tener la estenosis, el granuloma, la traqueomalacia, que lo venimos viendo, y mi pregunta es si lo venimos viendo solo por el COVID o por estos manejos que últimamente estamos teniendo. Por un lado, de los diámetros de las tráqueos, de los excesos de inflado del balón por las fugas que tenemos y porque no los podemos estar midiendo, por el COVID propiamente dicho, por la presión que generan las tubuladuras sobre las vías aéreas, tanto de los tubos como de las tráqueos, porque no tenemos las ramas para sostenerlas. Son preguntas que me voy haciendo a ver si las podemos después ir discutiendo y resolviendo, primero con la práctica, primero ahora en el chat obviamente, y después con la práctica, que son cosas a corregir en la práctica diaria, buscar alternativas para mejorar la ubicación y demás. La fístula traqueosofágica, que también hemos vivenciado. Mala dilución les puse. Cuando las tráqueos son demasiado grandes y no permiten la movilidad, hacen que todos los procesos de elevación y de motilidad se vean limitados o muy afectados. Entonces, después los procesos para recuperar esa dilución llevan mucho más tiempo, ¿sí? Dilución, protección de vía. Y obviamente la asociación a la neumonía como toda vía aérea artificial, en cuanto a las tardías. Y en cuanto a las tempranas, podemos tener que se nos decanule un paciente, o que venga con una cánula pinchada del quirófano, y pendiente de la decanulación, o que lleguen así. La obstrucción, por mocos, por sangre. Ahora vamos a charlar de este tema de la obstrucción, que es un tema mucho de la humidificación y qué dispositivos estamos utilizando. Las falsas vías y enfisemas subcutáneos y las lesiones de los ostomas. ¿Qué vimos en las últimas tráqueos? Que los ostomas son demasiado grandes. Los ostomas demasiado grandes, que llevan algunos puntitos de corrección, digamos, para que el ostoma sea el adecuado. Como cualquier herida, necesita estar seca para cicatrizar. Obviamente esto no ocurre porque por las secreciones empieza a estar demasiado húmeda y requiere más atención sobre estos ostomas que fueron demasiado grandes o que requirieron alguna sutura, que los ostomas que no los requieren, ¿no? Y son más propensos no solo a la lesión, sino a la infección y a todas las comorbilidades que conlleva esta dificultad. Bien, ¿cuándo hacemos cambios de tráqueo en esta interfaz tan divina? Cuando queremos reducir el diámetro, que es lo que hablábamos antes, cuando son cánulas demasiado grandes o cuando el paciente ya está en un proceso de desvinculación de la ventilación y queremos iniciar con la fonación y la decanulación. Por rutina, hay establecimientos que tienen una rutina que cada 15 días se hace cambio de cánula, cada 15, cada un mes, cada 7, depende del lugar. Por mal posicionamiento, por ejemplo, esto que contábamos, ¿no? Que es un paciente con un cuello obeso, tiene una cánula que no tiene una rama horizontal demasiado larga y eso termina dando un mal posicionamiento. Entonces le colocamos una rama más larga y eso facilita la posición de esta, de esta cánula de traqueostomía y nos ayuda a la ventilación y a todos los procesos que vienen después. Por el largo, cuando los pacientes tienen traqueomalacia o alguna lesión en su largo vertical y decidimos poner de una cánula convencional a una extra larga, ¿sí? Que también nos ha pasado últimamente. Cuando hay fuga, entonces buscamos un diámetro mayor, aumentar el diámetro en vez de reducirlo. Cuando alguna parte del material se rompe. Cuando queremos agregar alguna distinción en ese tipo de cánula. Por ejemplo, el puerto subglótico, cuando el paciente está desvinculado y queremos cambiar por una Bielsaski porque se va a la sala, ¿sí? Y en tiempo de material. Si bien cada fabricante tiene un tiempo que indica de recomendación para su cambio, que generalmente es de 30 días, nosotros por ahora no hemos realizado estos cambios de manera rutinaria o por el tiempo del material, si no evidenciamos que tiene algún desgaste o alguna complicación. Bien, hasta acá cómo venimos con las vías aéreas artificiales. Muy aburrido, no les veo a todos, así que díganme cómo vienen. ¿Vamos? Genios, qué genios. Bueno, bien, entre aerosales. Vieron que cuando empezamos a charlar, yo lo que les conté es que esta charla, para mí es como una charla troncal, porque toca casi todos los temas de lo que sería la ventilación mecánica en una terapia. Entonces vamos a tratar de verlo desde la perspectiva de interfaz para no excedernos en la profundización. Y cada vez que vayamos viendo un tema nuevo, lo vamos profundizando y enriqueciendo, ¿sí? Pero igual después charlamos las dudas que tengan. Para la entrega de aerosoles, que voy a tener que tener en cuenta que usamos dos dispositivos, ¿no? O el nebulizador, que lo tenemos que colocar y retirar cada vez que se usa. No puede quedar en la rama, ¿sí? Por un lado, porque si se desconecta genera fuga.
porque es un sitio donde lo que genera es el depósito de bacterias. Ahora se me borró la palabra, ya cuando se me corre el coágulo les voy a decir. Con lo cual yo lo coloco, lo utilizo al nebulizador y lo retiro, lo lavo con solución fisiológica y lo dejo secar, ¿sí? ¿Qué es lo ideal para los nebulizadores? Utilizar aire comprimido y mantener un flujo externo de 7 a 8 litros minuto. ¿Para qué? Para mantener la oxigenación en base a lo que el respirador, el ventilador, me está dando y saber que esa es la FIO que le estoy proveyendo al paciente. ¿Está bien? Entonces, cuando yo voy a entregar aerosoles, lo que voy a hacer es primero aspirar al paciente, obviamente, para que la mucosa esté libre de la capa de moco y pueda llegar la medicación a la misma. En el caso de que el paciente tenga HME, hay que retirarlo siempre, si no se queda toda la medicación en HME. Y lo que vamos a intentar desde lo que sería el setting del respirador es tener un BT próximo a los 500 mililitros, ¿sí? Tampoco una paciente que tiene un BT de 300 lo voy a subir a 500, no es la idea asesinar a nadie, pero tratar de proveer un buen volumen, una buena cantidad de volumen, un TI largo, ¿sí? Que dure bastante como para que pueda absorber toda la cantidad de estas micropartículas, un flujo que sea de 40 litros minuto aproximadamente, o menor, que no sea un flujo demasiado turbulento, porque si no la impactación de estas partículas va a quedar en los dispositivos, en los catéteres de mount o en los prolongadores, o mismo en la tubuladora cuando es el nebulizador, e intentar que el paciente, si obviamente lo estamos ventilando de forma controlada, tenga una pausa al menos de 10 segundos, ¿sí? Eso con respecto al setting que vamos a usar, tanto para los dispositivos de MDI como para los nebulizadores. Cuando usamos los dispositivos de MDI, lo que vamos a hacer es colocar la aerocámara, porque es lo que hace la diferencia en el depósito y la entrega de estos aerosoles, y va a estar colocada detrás, inmediatamente detrás de la pieza de NI, ¿sí? ¿Cuántos PAS vamos a hacer? Aproximadamente 4. Habitualmente en una persona sin vía aérea artificial usamos 2 PAF de medicación, salbutamol y para lo que tengamos, o lo que esté indicado para ese paciente. Acá vamos a usar 4, se requiere aproximadamente el doble, y entre cada uno vamos a dejar un tiempo de aproximadamente 15 segundos como para que esa medicación se desplace y se absorba, si llegue en realidad a la zona de absorción, no se va a absorber en ese momento. Y lo importante es coordinar cada disparo acá, y esto es súper importante porque si no la cantidad de medicación que damos disminuye un montón, disminuye 4 veces. Coordinar el disparo con el momento inspiratorio, previo inmediatamente al momento de la inspiración, de que se inicie el disparo inspiratorio, ¿sí? Súper importante. Estas dos cuestiones, de el esperar los 15 segundos, del coordinar el paso, no lo tiene la nebulización, con lo cual es un punto a favor. Pero el punto negativo que tiene la nebulización es que hay que abrir y cerrar el circuito, ¿sí? Abro el circuito, conecto el nebulizador, cierro el circuito cada vez que lo conecto y lo desconecto. Y eso obviamente va en contra del reclutamiento alveolar. Con lo cual, esa es la desventaja en cuanto a la práctica, pero en sí, para la cantidad de medicación que proveen, no tienen una evidencia superior unos con otros hasta el momento, si MDI o la nebulización. Lo que les contaba antes, tratar de utilizar aire comprimido en vez de oxígeno, si se tiene, por ejemplo en la guardia no se tiene, hay que usar oxígeno de la pared, y obviamente tener el cuidado de setear las alarmas, ¿sí? Porque si no les va a sonar el respi porque aumenta el flujo, aumenta el BT. Bien, en cuanto a la respuesta broncodilatadora, vamos a evaluar, después de dar la medicación, ¿sí? Después de dar, tanto por MDI o por nebulización, que haya una respuesta. Y eso se puede observar fácilmente en la resistencia inspiratoria máxima. Cuando esa respuesta antes la evalúo y después de proveer la aerosolterapia es mayor al 10%, ¿sí? O puedo también observar una disminución marcada del autopip, es un indicador de que tiene una respuesta broncodilatadora y va bien ese tratamiento. ¿Cada cuánto se hacen en general los tratamientos? Cada 4 horas aproximadamente. Puede ser que haya nebulizaciones continuas, más que darle hipocalemia o taquicardia al paciente en general no va a ocurrir. No es la idea tampoco estar generándole malestar, pero si vemos que lo requiere y es una urgencia, lo podemos utilizar. Y en cuanto a esto, lo que les contaba antes, que no existe una evidencia superior de uno u otro dispositivo, ya sea MDI o nebulización. Sí, lo importante es que el MDI siempre vaya acompañado de la aerocámara y va a tener un depósito entre el 10 y el 15%, y la nebulización aproximadamente el 15%, siempre y cuando respetemos el setting ventilatorio que les contaba antes, ¿sí?
¿Qué nivel de evidencia tiene esto? Un buen nivel de evidencia y es un grado de recomendación A hasta el momento. Bien. Seguimos avanzando con otro dispositivo, como son los sistemas de aspiración. ¿Cuándo vamos a aspirar? ¿Y por qué? Ahora vamos a charlar. Si bien es súper obvio, es algo que a veces tenemos como el tic, digo yo, ¿viste? Entras a la habitación y decís, bueno, lo aspiró. Le pego una aspireta por las dudas. Y no, el por las dudas acá no funciona porque tiene efectos poco beneficiosos para el paciente, ¿sí? Si bien después lo va a recuperar, no es lo mejor estar aspirando por aspirar. Entonces, ¿voy a aspirar cuándo? Cuando haya secreciones visibles, claramente. Cuando lo ausculte, cuando el paciente haya tenido alguna aspiración de contenido gástrico, haya vomitado y demás. Cuando haya cambios en el monitoreo, ¿sí? Cuando yo veo, por ejemplo, si veo la pico aumentada, o si veo una disminución del BT, bueno, ausculto, no escucho, intento aspirar porque tal vez no esté escuchando y sí haya secreciones. O cuando yo encuentre cambios en alguna de las curvas de presión-tiempo o de flujo-tiempo, acá se ve, por ejemplo, el efecto de serruchito, que podría ser tranquilamente de secreciones, entonces, si lo veo en la curva, aspiro, ¿sí? Pero no todo el tiempo y como una rutina, y ahora en un cachitín les cuento por qué. Tenemos dos sistemas, el sistema abierto y el sistema cerrado. Súper importante en el sistema cerrado, cerrar el sistema, no dejarlo abierto, porque hace un robo de ese flujo, de un volumen, ¿sí? Ahora lo charlamos. Como todos, tiene un conector universal que es de 15 mililitros, tiene la sonda recubierta con un protector. El puerto de lavado es de buena práctica una vez que uno realiza una aspiración, lavarlo con solución fisiológica estéril. La valvulita de seguridad, que yo les comentaba que tiene que estar cerrada cuando no la usamos, y el conector. Acá tenemos los stickers, ¿sí? Para ver qué ya se colocaron. La recomendación de los fabricantes es que se cambien aproximadamente cada 7 días o cuando ya el dispositivo no nos permita el acceso fácil a la vía aérea. ¿Vieron que se empieza a trabar, que se empieza a enroscar? Bueno, momento de cambiarlo siempre y cuando, obviamente, haya disponibilidad. Lo que decimos siempre, una cosa es la recomendación del fabricante, otra la recomendación que nos puede dar la evidencia, y otra la condición que tenemos en nuestro lugar de trabajo. Si se puede, se hace, si no, nos adaptamos, ¿sí? Cuando trabajamos con el sistema abierto, igual con el cerrado, pero sobre todo con el sistema abierto, lo que vamos a hacer es dar una FIO al 100 al paciente. Preprocedimiento, una preoxigenación y durante el procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente como abrimos el sistema, desreclutamos, pierde FIO el paciente, la idea es que no esté hipoxémico durante el proceso y no pegarnos un sustazo como nos puede pasar. Y para generar este menor desreclutamiento posible, vamos a tratar de hacer que la aspiración sea lo más rápida posible. ¿Cómo es más rápida? Si usamos 2 operadores es mucho más rápida, y cuando le tenemos la mejor técnica también, ¿sí? Se habla de aproximadamente 10 segundos, sería un tiempo ideal. Y la otra cuestión es usar material estéril y descartal, que para muchos de nosotros parecerá una obviedad, pero esto no ocurre así, y hemos visto en más de una oportunidad colgadas las onditas de aspiración usadas con la T63, y las vuelven a reutilizar. Imagínense el riesgo de infección y de neumonía que eso conlleva, queda en el ambiente, lo toca uno, lo toca el otro, es un desastre. Se sigue haciendo, es una mala práctica, una pésima práctica, pero cuando lo veamos lo tenemos que corregir y tratar de explicar. El sistema cerrado se utiliza en general cuando hay una alta demanda ventilatoria, en estrategias protectivas, para evitar el desreclutamiento, cuando tenemos alta PIB, cuando tenemos más de 4 aspiraciones diarias, por esto de que estamos manipulando demasiado la vía aérea y abriéndola y cerrándola en forma permanente, cuando hay un aislamiento respiratorio, y en esto de las medidas de prevención de la neumonía, sobre todo para no estar abriendo y cerrando el circuito y metiendo nuevo material, que por más que uno trata de hacerlo de manera limpia o estéril, a veces puede ocurrir errores y que esto no pase. Bueno, este trabajito muy interesante, lo que intentaba comparar, o que intentaba no, comparó Corley, es la aspiración abierta y la aspiración cerrada. Uno intuitivamente diría que la aspiración cerrada siempre es mejor, ¿no? Porque desrecluta menos, porque pierde menos volumen. Bueno, lo que se vio es, miren, a ver si mi cursor se ve bien, acá está. El rosita va a ser la aspiración abierta, ¿sí? Si bien es real que uno pierde más volumen durante la aspiración abierta, ¿sí? Porque hay mayor flujo que se pierde, lo otro real es que rápidamente ese flujo se recupera, o se recupera en mayor medida a igual tiempo que si lo hacemos con una aspiración cerrada, ¿sí? Pero de todas maneras, tanto cerrada como abierta,
para el reclutamiento nuevamente, lleva aproximadamente 30 minutos o más para recuperar el nivel inicial previo, ¿sí?, al proceso de aspiración. Por eso yo les contaba antes, que esto de andar aspirando porque entré a la habitación y no tenía nada que hacer, o porque por las dudas, no es algo positivo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una ventilación protectiva, o tienen alta PIP, o tienen una ventilación media border, en cuanto a necesidad de que mantengamos el sistema cerrado. No es un paciente que se esté desvinculando, que no esté en un proceso de winning, bueno, no entro a hacer de manera rutinaria las aspiraciones para evitar los reclutamientos, las pérdidas de volumen. Si bien este estudio no vio que los pacientes tuvieran una desaturación mayor con uno u otro sistema, siempre y cuando se hiciera la preoxigenación con el sistema abierto, sí se notó que la pérdida de volumen era mayor en el sistema abierto, pero con una recuperación más rápida. Mientras que en el sistema cerrado la pérdida de volumen era menor, pero era más prolongada en el tiempo. Con lo cual los dos sistemas tienen esta desventaja, necesaria, útil, imperiosa para nosotros, pero a tener en cuenta, sobre todo cuando después queremos evaluar mecánica ventilatoria o cuando queremos evaluar el estado ácido base, esperar 20, 30 minutitos es lo ideal para que el sistema vuelva a su condición inicial, ¿sí? Bien, algo que necesitamos ponernos de acuerdo, y lo incorporé acá, pero es una cuestión más nuestra del servicio, es tener que ver con esto de la condición de las secreciones, ¿sí? Bueno, nosotros estamos en los pases y vamos comentando, bueno, son fluidas, no fluidas, bueno, moderadas, no, son adherentes. Bueno, ponernos de acuerdo en qué vamos a nominar para tener en cuenta cuando estas secreciones cambian y cuando es necesario tomar medidas o no. Perdón que lo ponga acá, pero así nos vamos como ordenando un poco más en la práctica para todos ir para el mismo lado, ¿sí? Vamos a decir que son fluidas cuando uno aspira y no queda nada en la cánula de aspiración, ¿sí?, o en el sistema cerrado o en el abierto. Aspiro y en la cánula de tráqueo o el tubo endotraqueal no hay evidencia de secreciones. Moderadas, si después necesito como enjuagar la sonda, que es lo que decíamos antes, lavarla, y adherentes cuando, incluso después de lavarla, sigo viendo que hay secreciones. Obviamente no tiene que haber una cantidad superabundante, sino tendría que volver a aspirar, ¿no? Pero de esa manera podemos catalogar las fluidas, las moderadas y las adherentes. Bien. ¿Ahí se ve bien? ¿Todos siguen viendo bien la pantalla? Perfecto. Otro punto súper importante que tiene que ver con las interfaces es el acondicionamiento de los gases que inspiramos. Les recordaba que en BNI lo vamos a ver en BNI, así no seguimos ampliando el tema, que ven que cada vez que uno va hablando se amplía, se amplía, se amplía. Pero todos sabemos que hay un límite de saturación isotérmica, ¿sí?, en el sistema respiratorio. Este límite se ve, acondicionamiento de los gases entre la nasofaringe y la tráquea se ve salteado por el tubo endotraqueal, entonces esos gases, en lugar de llegar con una temperatura de 37 grados y con buena humedad relativa y absoluta, entre 34 miligramos litro o 100% de saturación en cuanto a la relativa, va a llegar frío y seco. Eso va a dar no solo lesión en la mucosa, sino que va a afectar al movimiento de las cilias, ahora lo vamos a ver. Entonces es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que el aire que proveemos, el aire medicinal, el oxígeno o el aire comprimido, en el caso que lo estemos también aportando, tiene que estar humedecido y calentado, ¿sí? A medida que nosotros no entregamos el gas en una temperatura adecuada, es mayor la posibilidad de oclusión de la vía aérea. Hace un ratito Anto mostraba una foto, después le vamos a pedir que nos la muestre, que va a tener que ver, a ver si nos la puede mostrar ahí, si la pueden ver todos. A ver si la podemos ver a Anto. ¿Se ve ahí? La voy a anclar un cachitito. ¿La ven, Anto, ahí? Bien, es una cánula que está totalmente tapizada porque claramente el sistema de humidificación no fue el más feliz, ¿no? No fue el adecuado. Ok. Bien. Muy bien. ¿Ahí me ven otra vez a mí? ¿O la seguimos viendo, Anto? Perfecto. Bien. Entonces, súper importante el calentar y humidificar los gases, aunque parece una huevada, a veces no estamos haciéndolo de la mejor manera, porque a veces los dispositivos que tenemos no son los mejores, o porque a veces no tenemos dispositivos. Es otra de las cuestiones, al menos particularmente últimamente en el servicio. Las cilias.
El epitelio cuando está dañado, ven que está pobre de cilias, entonces obviamente el desplazamiento de los mocos y de estas secreciones que hablábamos antes, ni fluidas, ni adherentes, ni nada, no se va a poder lograr y el clearance mucociliar no va a ocurrir, y esto obviamente va en desmedro de la salud del paciente, ¿sí? Neumonías, atelectasias y demás, por secreciones que no estamos movilizando y sacando. Mientras que el epitelio normal lo que tiene es que el moco está en la cabeza de las cilias y cuando tiene una humidificación adecuada, esta humidificación no solo tiene que ir proveída por los sistemas de interfaz, sino que también por la hidratación y sobre todo la hidratación del paciente. Por eso muchas veces cuando estamos en proceso de llevar a un paciente a un peso más seco, che, ya no tiene más mocos. No, no tiene más mocos, tratemos de dar un poquito más de agua, porque cuando le demos agua va a explotar en mocos fatal, o va a empezar a hacer estos mocos pegados al epitelio, estos granulomas de moco, ¿sí? Son infecciones y demás, con lo cual eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Dato de color. ¿Qué pasa cuando yo humidifico adecuadamente? Las cilias funcionan bien, las secreciones se eliminan, las aspiramos con el sistema abierto o sistema cerrado sin dificultad y eso no va a impactar en mi ventilación mecánica en el seteo que estoy haciendo. Mientras que cuando yo tengo una subhumidificación, o sea, cuando está seco ese gas o poco humedecido, pierde la cilia la delineación y en vez de ir hacia aproximar las secreciones a un buen ritmo, va de manera demasiado lenta, se van pegando y va pasando lo que pasó en la cánula de Anto. Y cuando hay una sobrehumidificación, lo que hacemos es que el moco se aleje de la cabeza de la cilia y no pueda ser transportado. Es como que patina, por explicarlo de alguna manera, ¿sí? Se desplaza en otro sentido. ¿Qué tipo de humidificación tenemos? Pasiva y activa. Humidificación activa, la recomendación para una humidificación activa es un sistema con temperatura con servocontrol. Nosotros no estaríamos teniendo estos dispositivos en el hospital, nosotros tenemos un dispositivo mucho más básico, que requiere que tengamos un par de cuestiones en cuenta para todos los que entramos a la habitación, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos un dispositivo, ay, perdónenme, ahí va, un dispositivo con un reservorio de agua que tiene una línea donde indica el límite superior al agua que le vamos a proveer y una línea con el límite inferior, y siempre tiene que tener el agua porque la humidificación que provee este sistema es a través de ese vapor de agua que se genera al calentar el recipiente, evaporar y pasar el aire que va a, la mezcla de gases, perdón, que le va a llegar al paciente. Entonces, súper importante que todos, cuando entremos a la habitación y veamos una humidificación activa, controlemos que haya la medida necesaria de agua, ni más del límite superior, ni menos del límite inferior, porque no estaría ejerciendo su función de humidificación. Parece una súper huevada, pero eso después nos conlleva a que si no está bien humidificado, se tape la vía aérea, ya sea la tráquea o el tubo orotraqueal, eso nos dé valores de mecánica ventilatoria en el respirador muy alterados, la ventilación no sea efectiva, aumente la resistencia, el trabajo ventilatorio, digamos, es una cadena de eventos desafortunados por solo no aplicar adecuadamente los sistemas de humidificación. ¿Qué tienen los sistemas de humidificación? Los reservorios, se me fue el nombre, ahora vuelvo, donde drena el exceso de agua, la condensación, y nosotros debemos vaciarlo. El que tenemos nosotros tiene poco volumen, con lo cual requiere que varias veces al día lo estemos vaciando, y una práctica poco adecuada, podríamos decir, o poco feliz, es bajar la temperatura para que no se llenen de agua los dispositivos. No es la idea. La idea es que tenga el agua adecuada, porque si no, esa humidificación y esa necesidad de humedad absoluta y de humedad relativa no estaría llegando a la boca del paciente, ¿sí? A la vía aérea artificial del paciente. ¿Qué tiene la humidificación activa? No tiene contraindicaciones, digamos, lo podemos usar para cualquier paciente, no genera espacio muerto, súper importante, siempre y cuando hagamos el autotest que habíamos hablado antes, digamos, siempre y cuando yo lo contemple dentro del espacio compresible o haga el cálculo de la formulita si mi respirador no lo hace. Aproximadamente habíamos dicho que era de 200 mililitros este espacio o volumen compresible, brinda calor y humedad, y cuando lo tenemos en el dispositivo que usamos nosotros, en la categoría, en el nivel 3, nosotros se acuerdan, vieron que tenemos como una ruedita que tiene 1, 2 y 3, en el nivel 3 sabemos que va a proveer el máximo de humedad absoluta y el máximo de humedad relativa. Entonces es importante que más allá de la temperatura ambiental, si ponemos el aire acondicionado en frío, el aire acondicionado en calor, esté en el número 3. Lo que vamos a ver es que esto va a juntar bastante condensación y que hay que eliminarla para que también no genere ruidos en la tubuladura, asincronías y alteraciones en la medición de la mecánica. Frénenme o pregúntenme si hablo mucha pavada, pero es demasiado largo y cada vez que abro una ventanita con un tema se me ocurren 27 millones de otros temas más para enriquecer, así que avísenme.
¿Cuáles son las desventajas? Obviamente el agua y la electricidad no son muy amigos y los riesgos de electrocución para el paciente y para nosotros existen. No lo he visto, no me lo han comentado, pero existir existen. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que el cable no tenga rupturas, que no se vean los hilitos de cobre asomándose, ¿sí? Los cuidados que uno tendría con cualquier equipo eléctrico. La colonización del circuito, que es lo que quería contarles antes, era el tema de la colonización. Y el agua en el circuito, esto que yo les contaba, cuando hay demasiada agua, cuando condensa por demás, lo que genera es asincronías, porque genera una resistencia. Agua en el circuito, yo les muestro así porque va con la inspiración y vuelve con la expiración. Vieron que se va moviendo la agüita dentro del circuito, y esto hace que, obviamente, en cuanto a mecánica pulmonar, el respirador sense este flujo, esta resistencia, y empieza a haber asincronías en cuanto al disparo, ¿sí? En cuanto a la resistencia que se ve aumentada. Y lo otro que se ha visto y que se ha reportado son las lesiones por alta temperatura. Que obviamente aquellos equipos de humidificación activa que tienen termómetro, que son servocontrolados, no tienen esta dificultad si uno los setea adecuadamente. La otra forma que podemos hacer de una humidificación adecuada en nuestros pacientes, o debemos proveérsela, es los sistemas de humidificación pasiva. Estos van a retener el calor y la humedad, ¿sí? Durante la expiración, saco el aire, retienen la humedad y el calor, y se la devuelven al menos en el 70% de lo que exhaló el paciente de calor y de humedad, al gas en la siguiente inspiración. ¿Cuánto van a proveer? Cada dispositivo lo tiene especificado, pero aproximadamente 30 miligramos litro, y el espacio muerto va a ser de 60 mililitros siempre que esté seco. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque con el uso, ¿sí?, del dispositivo, más allá de que se pueda impactar con secreciones, el agua, la condensación, cuando genera niveles, aumenta no solo el volumen del espacio muerto, sino que disminuye la humedad, disminuye el calor, o sea, la efectividad del dispositivo, y aumenta mucho la resistencia. La recomendación del cambio en la literatura es de cambiarla todos los días, de manera diaria, el proveedor. La literatura para los pacientes EPOC con obstrucción al flujo aéreo es no más de 48 horas, en el resto de los pacientes 96, pero nosotros cuando vemos que ese dispositivo está impactado, que tiene un nivel de agua, ¿sí?, que no está cumpliendo con su función, lo tenemos que cambiar. Y eso va a llevar obviamente a la apertura de este circuito y de esta interfaz. Pero hay que cambiarlo sí o sí. Tenemos algunos dispositivos y la especificación está en el empaque y también en el nombre que tiene el dispositivo. Tenemos los HME que retienen el calor y son hidrofóbicos, o sea que tratan de repeler el agua, y están compuestos por una espuma, una fibra sintética, incluso algunos por un papel, ¿sí?, trabajado. Después tenemos los HSH, que son los higroscópicos. Van a retener el vapor de agua. Estos, además del calor, van a retener el vapor de agua. Son de fibra sintética y tienen un recubrimiento que los hace higroscópicos justamente, que puede ser de litio o de cloruro de calcio. Detalle de color, pero que es lo que los hace más eficientes en cuanto a la retención del calor y de la humedad. Y por el otro lado tenemos los HME o los HCH con filtro, más filtro, que son los que mayoritariamente estamos teniendo en el hospital. Entonces es una unión de los filtros que vamos a ver en un ratito, más los humidificadores. Para saber cuál es la diferencia, lo único que tengo que hacer es leer el empaque. Nosotros no siempre tenemos la disponibilidad de todos, en general los que tenemos son los HME, y cambian mucho, mucho su efectividad y su eficiencia dependiendo de la marca, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a notar? En la humedad absoluta que puede proveer el dispositivo y la cantidad de litros minutos que tolera en cuanto al pasaje de flujo para esta ventilación del paciente. Bien, un detalle que voy a aprovechar para explicar ahora, pero que le martirizamos la vida a más de uno, es lo siguiente. Conexión tienen obviamente un conector universal que es de 15 milímetros y el otro es de 22, con lo cual requiere, en general, si voy a sumar algún dispositivo, un adaptador. Acuérdense que todo lo que sumamos de adaptadores y conectores va a sumar delante de la I hasta el paciente espacio muerto, como para que lo tengamos en cuenta. Los HME deben colocarse por delante de la I, ¿para qué? Para que reciban el calor de la aspiración y la puedan volver a proveer luego en la siguiente inspiración. Entonces siempre van por delante de la I.
¿Qué tienen dispositivos? En general tienen un puerto que sirve o para medir gases, o para agregar gases, para medir CO2, ¿sí? Como habitualmente los dispositivos de bajo volumen, los HME de bajo volumen, que ahora vamos a ver, no son tan eficientes, a pesar de que tienen menos volumen, o sea, menos espacio muerto, la capacidad de entregar humedad es mucho más baja y poco eficiente. Nosotros utilizamos para los pacientes con traqueostomía que están haciendo periodos de pre o de traqueonté, utilizamos estos humidificadores, estos HME o estos HCH, que tienen este puerto que está acá, o dos puertos. Entonces, cuando el paciente está en ventilación mecánica, cerramos el puerto, ¿sí? Y no hay flujo que se pierda, no hay fugas. Pero cuando el paciente está en traqueoté, que le ponemos oxígeno, lo que hacemos es abrir el dispositivo, ¿sí? Este puerto, y en otro de los casos, como tienen dos pitutos, le voy a llamar, son dos puertos. Uno está sellado y el otro está abierto para el dispositivo de gas, que es como el que teníamos el último tiempo en el hospital. Para no perder la rosca, ¿qué hacemos los kinesiólogos? Perdón, Jiménez, ¿no? Porque te volvimos loca con esto. Sacamos la rosca del puerto para proveer el oxígeno y se lo ponemos al que está sellado, pero no por ninguna otra cuestión que más que para no perder la tapa y la rosca. Cuando vuelvo a la ventilación mecánica, debo volver a sellar este puesto, debo volver a poner la rosca para evitar la fuga y para que la ventilación sea eficiente y efectiva, ¿sí? Hay muchas marcas. Nosotros tenemos las que nos proveen, y claramente la poca eficiencia del dispositivo va a actuar en desmedro de la adecuada ventilación, de que haya mayor resistencia si no es eficiente porque no hay adecuada humidificación, las secreciones se impactan, la sangre también. Entonces es muy importante la selección del mejor de los dispositivos cuando se puede hacer una compra, y si no, cuando son los que tenemos, chequear que funcionen adecuadamente, que no estén impactados, que no tengan nivel de agua, ¿sí? Y que se vea humedad en el circuito desde el paciente hasta el HME. Estos son los famosos HME de pequeño volumen, que si bien son mucho más cómodos y más tolerables, porque obviamente tienen menor espacio muerto. Estos 60 mililitros disminuyen un montón en cada uno de estos dispositivos, y cada uno tiene la especificación técnica en qué volumen tiene. A su vez, como tienen bajo volumen, también tienen baja capacidad de humidificación, ¿sí? Lo cual hace que no sea eficiente este mecanismo y encontremos muchas cánulas de traqueostomía tapizadas o tapadas. Entonces, la recomendación es utilizar los dispositivos de HME que usamos para ventilación mecánica, incluso cuando el paciente está en traqueoté. ¿Para qué? Para que la eficiencia de la humidificación sea la adecuada y que no se nos tapicen las cánulas. ¿Por qué? Porque obviamente si se tapiza la cánula, el diámetro de la cánula empieza a ser menor, aumenta la resistencia, si aumenta la resistencia, aumenta el trabajo. Lo que nosotros vamos a notar inmediatamente es que este paciente va a tratar de ventilar con un volumen mayor, ¿sí? Y también va a requerir aumento del oxígeno. Si este volumen es mayor, si hay un mayor flujo, la efectividad del dispositivo también disminuye, con lo cual es un punto otra vez en contra. Y si yo le agrego flujo, no toleran más de 2 litros de oxígeno en general, ¿sí? Para este flujo, con lo cual si le tengo que poner oxígeno adicional, la verdad que la eficiencia es nula prácticamente de estos dispositivos, por lo tanto la recomendación es utilizar los que usamos para ventilación mecánica invasiva. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hacemos las pre? Una como gran pregunta. Cuando hacemos las pre, nosotros en el hospital en general estamos haciendo las pre de 30 minutos, 2 horas, no dejamos larga cantidad de horas a los pacientes en pre. Sin embargo, sería ideal que si le tenemos que dejar más tiempo haciendo una pre con un tubo orotraqueal, por ejemplo, o si lo hacemos con tráqueo y le proveemos oxígeno, sí o sí tenemos que ponerle la humidificación. Eso no se discute, la humidificación va, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si nosotros le ponemos un dispositivo HME de ventilación mecánica invasiva, el volumen de espacio muerto va a ser mayor, ¿sí? Va a tener 60 mililitros más de espacio muerto. A los, por ejemplo, una cánula número 8, los 12 que ya teníamos, ¿sí? Son 70 mililitros, se acerca mucho al volumen de espacio muerto torácico que teníamos, con lo cual eso no debería de preocuparnos, porque si cuando le saque al paciente la vía aérea artificial, va a volver a ese volumen extratorácico. Sin embargo, si este HME está con demasiada humedad, tiene largo uso o tiene impactación, lo que va a generar es un gran aumento de la resistencia.
y de todas maneras el dispositivo aumenta la resistencia, si bien se dice que es despreciable, que es de 5 centímetros de agua, para alguien que está haciendo una pre, o que el dispositivo ya, el material fue envejeciendo con el uso de los días, hay que tenerlo en cuenta para saber que la falla de la pre y este aumento del WOB no está brindado por la vía aérea artificial, por la interfaz que yo le coloqué, sino por causas propias del paciente, ¿sí? ¿Se entiende esta distinción? Porque a veces pensamos que es pobre, no aguantó el paciente, está cansado, está fatigado, y en realidad yo le había puesto. Tenía la cánula de tráqueo, tenía 3 conectores porque el catéter de MAU no lo tenía, y tenía un coarrugado que encontré que tenía en vez de 15, tenía 22 de conector, entonces le puse 3 pitutos, el catéter de MAU, y encima le agregué el HME para ventilación mecánica porque es más efectivo, y bueno, el señor está haciendo un esfuerzo inhumano para poder sostener una ventilación efectiva, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de la interfaz son sumamente importantes a la hora de evaluar al paciente, no hay que desestimarlas. Y tienen mucho que ver con esta posibilidad de fracaso, sobre todo en las pre. ¿Vamos bien hasta acá? Los estoy volviendo locos. Bien, la tengo Anto que me va haciendo pulgares arriba, genial. Bien, ¿qué ventajas tienen los HME? Que son simples, digamos, no tengo que estar pensando en el nivel de agua. Algo que me olvidé decirles de los humidificadores activos, lo ideal es que tengan un llenado continuo. Nosotros creo que tenemos 2 dispositivos que se utilizan en la otra UTI, con lo cual hacemos un llenado manual, abrimos y cerramos el microgotero o el macro o lo que consigamos en el momento, y eso es una dificultad para el llenado, el control constante de la humidificación activa y demás. Mientras que el HME como ventaja tiene que es simple, lo conecto al dispositivo y me olvido, ¿sí? Más allá de hacer el control de que esté limpio, no impactado y demás. No conlleva riesgo para el equipo porque electrocución no me va a generar, son livianos y la verdad es que son mucho más económicos que un sistema de modificación activa, sobre todo porque el sistema de modificación activa tiene que entrar al proceso de lavado, ¿sí? Una vez que el paciente lo termina de usar, con lo cual esto también lleva tiempo del desuso y demás, se contabiliza económicamente. ¿Qué desventajas tiene? Que al estar por delante de la I, como les contaba antes, va a aumentar el espacio muerto. En algunos pacientes no va a ser tanto, la dificultad, sobre todo teniendo en cuenta en aquellos pacientes que no necesitan una ventilación protectiva, con lo cual están manejando un BT de 8 mililitros, no es demasiado estos 60 que le agrego. Sin embargo, en un paciente con una ventilación protectiva podría ser un exceso de espacio muerto para este pobre paciente que no va a poder intercambiar, ¿sí? Por eso la recomendación, habíamos dicho que en ese caso de pacientes va a ser la humidificación activa. Otra desventaja que tiene es que aumenta la resistencia, obviamente el pasaje del flujo por estas superficies va a aumentar la resistencia, y mucho más con el correr de las horas, si tiene demasiada humedad, si tiene impactación, ¿sí? Se tiene que retirar para la aerosolterapia, con lo cual abro y cierro el circuito, que no es lo mejor, y tiene un límite en la entrega del calor y la humedad que es de 30 miligramos litro, y habíamos dicho que tendría que ser, para hacer una humedad absoluta adecuada, más cercano al 44, ¿sí? 43, 44. Sí da la humedad relativa del 100%, pero no la absoluta, con lo cual ahí tenemos que estar prestando mucha atención que no se nos genere impactación. Bien. Este es un hermoso flowchart, si queremos, como para pensar qué ponemos en cuanto a humidificación pasiva y humidificación activa, siempre y cuando dispongamos de los 2 elementos para utilizar, porque si claramente tengo uno solo, voy a usar el que tengo, porque sí o sí tengo que humidificar el aire del gas que le estoy proveyendo, el gas medicinal. Pero un paciente que ingresa a la UCIM, a la UTI, a la guardia externa, ¿sí? Con una vía aérea artificial o ventilación mecánica no invasiva, que dijimos que la vamos a ver después, además de la evaluación de este paciente general, vamos a evaluar si tiene secreciones abundantes o sanguinolentas, si son secreciones adherentes. Habíamos dicho que cuando aspiro y sigo, a pesar de lavar la sonda, sigo viendo secreciones, son adherentes, ¿sí? Si el paciente tiene hipotermia, y si tiene una estrategia de bajo volumen, una estrategia protectiva. Si la respuesta a esas preguntas es no, entonces utilizo un HME, un HMF, un HC, un CHC, CHCF, ¿sí? Y lo voy a cambiar en base a la necesidad. Si no está impactado y si no, como un máximo por recomendación sería 96 horas. Creo que no hemos llegado nunca a tener, al menos en el último tiempo, un HME que dure más de 24 o 48 horas. Pero bueno, si se puede, se extiende el tiempo para no gastar más. Y lo otro es que, entonces hasta ahí usamos un HME, ¿sí? Ahora, si yo utilizo un HME, pero necesito cambiarlo más de 4 veces en 24 horas por impactación de secreciones, entonces voy a ir al sistema de humidificación activa, ¿ok?
Si no, continúo con el HME. Bien, si cambio, voy a decir modificación activa. Evalúo al paciente, si las secreciones son abundantes o espesas, continúo, chequeo la temperatura, el nivel de agua del dispositivo en forma permanente. Sigo chequeando si son abundantes o espesas, continúo. Si no lo son, puedo pasar al sistema de HME, siempre y cuando no tenga la ventilación protectiva que hemos dicho o estén hipotérmicos. Si las secreciones siguen siendo abundantes, lo que voy a tratar de evaluar son los factores, como habíamos dicho, de la hidratación del paciente, ¿sí? Porque el sistema de humidificación activo solo no funciona si la hidratación del paciente tampoco es la adecuada. Ahora, ¿qué puede pasar? Que cuando llega el paciente yo evalúo y tiene secreciones abundantes o sanguinolentas, entonces ya directamente voy por un sistema de humidificación activa, no paso por el HME. Si el paciente tiene hipotermia, como habíamos dicho que la sobrehumidificación, o sea, poner una temperatura o un calor superior a la temperatura corporal del paciente, lo que va a hacer es que ese moco en las cilias no se pueda desplazar hacia proximal, entonces voy a evitar poner una temperatura de 37 grados o una humedad por demás de la que este paciente puede tolerar, y voy a ir a un HME humidificación activa para regular esa temperatura. Eso sería en un servo controlado. Nosotros vamos a intentar regularla y no le vamos a poner en el máximo la temperatura, no lo vamos a poner en el nivel 3 y vamos a ir llevándolo entre el 1 y el 2, observando la condensación que pueda tener en el circuito, ¿sí? Y si tenemos una estrategia de bajo BT, obviamente vamos a usar humidificación activa, ¿para qué? Para disminuir el espacio muerto, que veníamos hablando que los HME tienen bastante espacio muerto, más allá de los conectores, y porque el sistema de humidificación activa no me requiere la apertura y cierre para la aerosolterapia, por ejemplo, o para el cambio del material cuando se impacta por secreciones. ¿Sí? Bien. Seguimos. Espérenme que acá estoy. Filtros. Qué temón. Los filtros y los HME no son los mismos. Hay que leerlos. Hay muchos que parecen muy confusos porque hay HME que tienen filtro, ¿sí? Entonces nos genera mucha confusión y necesariamente tenemos que leerlo. A veces uno lo agarra por rutina, por comodidad, ves el verde y decís, ah, sí, este es HME y es filtro, y después cuando lo lees bien es solo HME, y siempre requerimos filtro. ¿Filtros para qué? Para evitar las bacterias y los virus y todo lo que esté en el ambiente, que venga del ventilador al paciente, y también lo que vaya del paciente al ventilador para proteger el equipo y cuando nuevamente lo volvamos a utilizar esté libre de virus y bacterias, ¿sí? O la mayor posibilidad de liberación de los mismos, porque también va a depender del flujo con el que los estemos ventilando. Hay dos tipos de filtro, está el mecánico, ¿sí? Que es el que vemos acá, que es una lámina densa de fibra de vidrio con mucha resistencia al flujo, porque es mucho material que se lo pliega para disminuir el volumen de espacio muerto, pero sigue siendo mucho material, por eso estos filtros mecánicos tienen mayor espacio muerto y mayor resistencia. Y después están los electroestáticos, nosotros hoy por hoy tenemos los que son los amarillitos, me olvidé el nombre de la marca, que tienen una capa plana con una carga eléctrica, ¿sí? Tienen baja resistencia al flujo, tienen un menor volumen de espacio muerto y son hidrofóbicos, o sea que repelen la humedad y también de esa manera protegen al equipo, ¿sí? O a las ramas, ¿sí? A los conectores, a las interfaces del paciente, evitando que se condense la humedad y se llenen de agua. Entonces, a la hora de elegir, vamos a elegir el de menor resistencia, el de menor BT, pero si yo no tengo y tengo el mecánico, utilizo el mecánico, pero tengo que saber que esto va a afectar las variables de la mecánica ventilatoria en este paciente, ¿sí? En las variables de mi seteo, porque la resistencia va a estar aumentada y el espacio muerto también. Observo la cantidad de espacio muerto que tiene, que puede llegar a ser también bastante espacio muerto en estos, entre 60, 70 y demás, para poder hacer el cálculo y la compensación con la frecuencia respiratoria, ¿sí? Importante los filtros, hay muchas maneras de colocarlos, lo que tratamos de hacer actualmente es siempre en lo que sería la rama expiratoria, antes de que ingrese al equipo, un filtro ahí, y en la inspiratoria en la medida de lo posible. Si son los respiradores que utilizan aire del ambiente para la mezcla de gases, sí o sí en las dos ramas, y si no en base a la disponibilidad, ¿ok? Pero si no toman aire comprimido de pared y lo toman el aire del ambiente, como por ejemplo el Monal, el Trilogy, sí o sí un filtro en la rama inspiratoria, para evitar que todo eso vaya hacia el paciente. Y para proteger al personal y al equipo, uno en la rama expiratoria, pero ojo que consumen o utilizan espacio muerto en la ventilación. Para que esa ventilación alveolar sea efectiva, lo tengo que tener en cuenta y compensarlo. Bien. Como todo dispositivo que nosotros ponemos, como toda interfaz que nosotros colocamos en nuestro circuito,
la impactación, el exceso de condensación, el agua, va a generar aumento en la autopip en este paciente, aumento de la presión pico, de la plató, de la meseta, de todas las presiones, porque eso se va a ver traducido a la hora de la lectura del respirador, va a aumentar la resistencia y también va a aumentar el trabajo respiratorio. Entonces, si yo le pongo una presión de soporte a este paciente para ver cómo trabaja y mis dispositivos, como el filtro está lleno de agua, bueno, ya sé que le voy a aumentar la resistencia, que eso va a aumentar las presiones que estoy evaluando y por el otro lado va a hacer que ese paciente en una presión de soporte, tratando de ir desvinculándolo, despertándolo, va a tener una mala mecánica. Y capaz que no tiene nada que ver con el paciente, ni con su cansancio, ni con su fatiga, ni con nada del paciente, sino con los dispositivos en la interfaz que yo estoy colocando, que no los estoy supervisando adecuadamente. Entonces, no desestimarlos, revisarlos y cambiarlos cada vez que sea necesario. Bien. Un filtro ideal, ¿cómo sería? Con un volumen interno pequeño, un volumen de espacio muerto pequeño, de baja resistencia, como los electrostáticos, transparentes para que yo pueda observar la impactación o el nivel de agua, liviano, obviamente, económico, porque si lo tengo que estar cambiando a cada rato, que tenga un alto porcentaje de eficiencia. El porcentaje de eficiencia va a estar dado por el volumen, el tamaño de micropartículas que filtren, ¿sí? Generalmente hasta 3 micrones lo filtran, pero eso va a depender mucho del flujo, porque si el flujo es un flujo alto, el tiempo de pasaje de esa partícula a través del material va a ser menor, y la posibilidad que tenga de ser retenida esa micropartícula también es menor. Entonces ese filtrado va a ser menos eficiente, con lo cual lo tengo que tener en cuenta y recordarlo. Y que sea hidrofóbico en la medida de lo posible, porque va a evitar su afinidad por el agua y el aumento de la condensación. Bien, ya estamos casi que terminando. Sensores de CO2. Algunos los tenemos en el HOSPI, sobre todo en la otra UTI, nos quedó. Van a ir colocados proximales al paciente, siempre, porque lo que voy a ver es la inmediata CO2 exhalada de ese paciente. Van a ir detrás del HME para evitar que se llenen de agua, que se impacten de secreciones, y esto evite la lectura del mismo, pero delante de la pieza NI. O sea que va a venir vía aérea artificial del paciente, HME, sensor de CO2 y pieza NI, ¿sí? Si lo vemos del paciente al ventilador. Por ejemplo, ¿para qué me sirve? Y se usa un montón en quirófano y los chicos lo usan en el HOSPI, para ver si la intubación orotraqueal es efectiva. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos el caso de Cama 7 que ya se fue del hospital, se fue derivada, y algo que nos contaban era que no había sensado de CO2. Cuando intuban a un paciente, ¿sí? Si el tubo está en la tráquea, va a sensar la CO2 exhalada de este paciente, porque la ventilación va a ser efectiva, va a haber aire que ingrese y que salga, mientras que cuando está en esófago no va a haber lectura, ¿sí? Ojo que esto, si está mal colectado porque está delante del HMI y está lleno de agua, o si está conectado detrás de la pieza NI, va a hacer que esta lectura sea ineficiente, y esto que yo estoy tomando como un valor real, que es la lectura de CO2, no es eficiente para ese proceso. Entonces la colocación es fundamental para que cuando yo hago una intubación o asista a un proceso, pueda guiarme por la concentración de CO2 como un criterio de intubación adecuada. ¿Se entiende? Si no, va a haber una falla en la ubicación y eso me va a dar una falla en la lectura del evento. Pero es una gran forma de evaluar que la intubación haya sido la adecuada. Hay varios dispositivos, el SeaStream y el MidStream. Uno lo que tiene es el SeaStream, que no tiene demora y se utiliza mucho en pediatría, ¿sí? Tiene un pequeño robo de flujo muy chiquitito, mi perro acá, Pandita, y utiliza para la lectura una trampa de agua cerca del monitor. Y el otro, lo que tiene es un pequeño retraso, es mínimo, es ínfimo en la medición, y obviamente lo que hace es una lectura a través de un lector infrarrojo de la concentración de CO2, ¿sí? Los famosos capnógrafos. Bien, resumiendo, son muchísimos temas los que venimos charlando y que podemos seguir profundizando y hablar ahora, pero cuando hablamos de espacio muerto instrumental, es necesario compensarlo, o sea, ¿sí? Sobre todo cuando yo tengo una ventilación protectiva. Entonces, ¿cómo lo compenso? Lo compenso a través del volumen minuto, pero a favor o a través de la frecuencia respiratoria. ¿Está bien? Cuando hablamos de volumen compresible, sí o sí hacer el autotest para tener en cuenta la ventilación alveolar efectiva, para tener una adecuada lectura de la autopip y de la plató, que no me den unas falsas lecturas o falsas mediciones. Entonces, si el equipo no me lo hace el autotest o no tiene la capacidad
de compensar el volumen compresible, hago la formulita que teníamos y lo compenso. Tened en cuenta que tanto los tubos orotraqueales como las tráqueos, a menor radio, mayor resistencia, mayor trabajo, que por eso yo soy muy de poner caras, pero cuando vienen pacientes con tubos muy chicos, quedo como impactada, porque digo, ya todos lo sabemos, tratemos de facilitarle la vida al paciente, sabemos que todos los cambios de tubo aumentan la mortalidad en los pacientes, entonces, ¿para qué colocar un tubo demasiado chico cuando un paciente necesita un tubo mayor? O por qué colocar un tubo demasiado grande con una tráqueo cuando sabemos que el paciente necesita uno menor. Digamos, a mí esas cosas como que me ven los ojos que se me desorbitan, pero para tenerlo en cuenta, y si nosotros tenemos que hacer un cambio, el paciente va a hacerse una tráqueo, bueno, tratar de darle la medida adecuada de la cánula para ese paciente para evitar los cambios innecesarios de cánulas, ¿sí? Y de vías aéreas artificiales. Entonces, tener en cuenta el radio, ¿sí? Los radios, los tubos en general tienen el mismo diámetro interno, no varía mucho, lo que sí varían son los diámetros externos, según las marcas, así que eso tenerlo en cuenta. En las tráqueos, afinar un poco el lápiz con esto de los tamaños adecuados, si yo sé que lo voy a usar para un proceso de weaning y tengo cánulas con puerto subglótico, ya darle la cánula con puerto subglótico para facilitar la aspiración de las secreciones en el lago, para facilitar el darle el aire comprimido, ¿sí? Evitar la lesión de las mucosas, el confort. Cuando colocamos las ramas del respirador, los HME, sobre todo hacer que la disposición sea hacia arriba, hacia cefálico, hacia el techo, ¿sí? Hacia el cenit. ¿Para qué? Para que la ubicación de la cánula del tubo sea la adecuada, y por el otro lado, para que la impactación en el HME, que dijimos que era el primer dispositivo de elección, no se impacte y no nos genere también todo el detrimento en la ventilación que habíamos hablado. Los sistemas de aspiración, usamos el cerrado en general, que tiene que ver con esto de mantener el circuito cerrado, no estar abriendo y cerrándola cada rato, pero tener en cuenta que el aumento de las secreciones, si yo no las saco, va a generar presiones aumentadas, ¿sí? Y cambios en las curvas que yo las puedo ver en el respi, pero si yo aspiro por demás, voy a hacer una caída en ese volumen en el volumen corriente de los pacientes y una dificultad en volver a alcanzar el mismo valor de reclutamiento que tenían los pacientes previo a la aspiración. Así que no hacerlas por rutina, pero sí no dejar de hacerlas. Algo súper importante que a veces nos olvidamos. Tenemos el paciente con la vía aérea, ya sea la tráqueo, fundamentalmente la tráqueo, perdón, con el corrugado o catéter de Maull. Le cambiamos el HME porque lo vimos impactado, pero el corrugado hay que limpiarlo, porque si no es el mismo efecto, y en un ratitito, cuando el paciente vuelva a exhalar, esas secreciones van a impactar otra vez en el HME. Entonces, todo lo que yo vea de secreciones, hay que retirarlas, limpiarlas y colocar nuevamente el dispositivo, para evitar la resistencia, para mejorar la eficiencia del dispositivo de humidificación, ¿sí? Y evitar la reutilización y el cambio a cada rato. Bien, dijimos entonces que el primer dispositivo de elección para humidificación de la vía aérea, siempre necesario en el aporte de gases medicinales, son los HME, y en el caso que sea necesario, la humidificación activa o por las indicaciones que habíamos comentado, los aerosoles, ojo con el setting del ventilador, porque la entrega adecuada o la máxima entrega de medicación va a depender del seteo que haga del respirador, de retirar por supuesto el HME, y de evaluar la respuesta en este paciente para evitar la apertura y cierre de una vía aérea en el caso que use nebulización, si el paciente no tiene respuesta al broncodilatador. Y si la tiene, utilizarla obviamente para su mejor pasar. Los filtros pasivos, recordar que si se impactan, aumentan la resistencia, si tienen nivel de agua, y eso va a aumentar el WOW, pero que son necesarios, sobre todo en este contexto del COVID. Y, perdón, les repetí ahí. Y por el otro lado, no olvidarnos de los tubos endotraqueales, de los diámetros, ¿sí? Hay muchas recomendaciones, yo la verdad que se las saqué de la filmina. Hay muchas fórmulas. Algunas fórmulas la establecen por la altura, otras fórmulas la establecen por la distancia cuando uno observa la vía aérea en la observación directa. La realidad es que ninguna fórmula es superior a la otra, lo que sí por tomografía se vio que en general las mujeres, en un estudio que lo hace a través de registros tomográficos, las mujeres utilizan en general un tubo 7, 7,5 y los hombres un 8, 8,5, con lo cual lo ideal sería no ponerle a un señor, a un hombre de 1,80 m un tubo menor a 8, ¿no? Porque dijimos que va a estar relacionado con la altura y con el tamaño de esta persona. O a una mujer de 1,50 m, ponerle un tubo de 1,8,5 es un exceso también en el diámetro de este tubo. Bien, en cuanto a la ubicación, yo les comentaba que había una reglita que lo ideal es hacerlo obviamente por rayos, pero si hasta que no llega a rayos a hacerlo, uno podría cuantificarlo con una simple regla.
La altura en centímetros, ¿sí? Dividido 5, y a eso le restamos 13. Eso nos va a dar 4 centímetros de carina. Es una fórmula, y es solo para sostenerlo hasta que podamos corroborarlo con la radiografía. Pero el evento que ocurra, no hay electricidad, no hay placa, o lo que fuera, tenemos una forma, además de la ocultación, de saber que está normoposicionado el tubo orotraqueal. Un datito más, una ayuda más. Y el balón de neumotaponamiento, sí o sí, esto lo tenemos que mejorar, tiene que tener una presión entre 20 y 25 centímetros de agua, y recordar que ante las movilizaciones que realizamos del paciente, flexión o extensión, va a ocurrir o una intubación selectiva, o una extubación, o una lesión traqueal. Entonces tratar de evitarlos, ¿sí? En cuanto a las tráqueos, el diámetro y los modelos van a depender no solo del paciente, dijimos que si tenía mucho tejido adiposo, por ejemplo en un obeso, va a necesitar una rama horizontal más larga, o si sabemos que viene con una fístula, estudiamos la vía aérea, necesitamos que tenga una rama vertical más larga, un extra large. Va a depender del momento, porque si yo lo tengo al paciente sedado en ventilación protectiva, tiene una tráqueo, la verdad que no me voy a preocupar que tenga un puerto subglótico, porque no lo voy a estar usando de la manera en la que la voy a usar en el proceso del weaning, e intentar desvincularlo para la aspiración de las secreciones, para proveerle el aire comprimido, ¿sí? Pero si estoy pensando en estas cuestiones, también puedo evaluar el tipo de cánula. Obviamente que esté centrada, que no haya tracción de la tubuladura, que no haya efecto de pared, eso también puede estar relacionado al largo de la rama vertical. Y también el balón de neumotaponamiento, que va a ser entre 20 y 25 centímetros, ¿sí? de agua. Entonces, cerrando y como conclusión, las interfaces de las que venimos hablando hoy, que están para hablar un montón más, se tienen que tener en cuenta de muchas perspectivas, sobre todo de la mecánica ventilatoria, porque van a afectar necesariamente, en mayor o menor medida, la ventilación que yo le proveo a este paciente. Y por el otro lado, el control de infecciones, ¿sí? Más allá de la colonización que puede dar un sistema de ventilación activa, el hecho de abrir y cerrar el circuito, de meter una sonda de aspiración abierta, de la higiene que tenemos de manos y demás, además del resto de las medidas de prevención de la neumonía, van a afectar o van a exponer al paciente a un mayor riesgo de infección, ¿sí? Entonces, toda interfaz paciente-ventilador puede alterar una variable ventilatoria, ¿sí? La presión pico, la plató, la resistencia, pero esto no va a depender únicamente de que yo piense que un HME tiene más resistencia, sino que también lo puedo observar en el paciente. Capaz que esa resistencia para el paciente es insignificante en un paciente, y en el otro, en una prueba de tubo en T, de una traqueo T, es un valor que le limita la posibilidad de la ventilación espontánea. Entonces, estas cuestiones no son lineales y específicas para todos, pero sí deben tenerse en cuenta y ser consideradas en cada uno de los pacientes. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, ¿cómo fue? Cuéntenme un poco. Bueno, yo primero saludo porque no saludé cuando empezó. Estaba tratando de conectarme con el link que había mandado Romy y con ese no pude. Oh. Estaba como en espera, así que espero que no le haya pasado lo mismo a otro, porque me quedé como en espera y después dije, qué raro, y ahí fue cuando puse el que vos me mandaste y ahí entró bien. No Genial. sé si a alguien le pasó. Ahora después nos vamos a ir enterando. Bien, ¿quieren que detengo la grabación así podemos ir charloteando y poniendo como la vez pasada? Dale, dale.